Clínica. Bueno, la clínica. Generalmente estos pacientes presentan periodos febriles persistentes mayores a 38 grados, hasta un 100%. Pueden presentarse incluso asténicos, anoréxicos, pueden presentar pérdida de peso en 40-80%. Además, pueden presentar signos generales como lumbalgia, artromialgia y poliartralgias. Ya las manifestaciones cardíacas, pues estos pacientes a la auscultación cardíaca pueden presentar soplos regurgitantes. Además pueden presentar clínica de insuficiencia cardíaca. Va a haber alteraciones en la conducción del electrocardiograma y clínica de pericarditis. Las manifestaciones extracardíacas van desde embolias sistémicas, aneurismas micóticos, manifestaciones neurológicas, afecciones renales con microhematuria y depósitos de inmunocomplejos. Como podemos ver en la parte superior derecha, vemos que puede presentar lesiones características como las lesiones de Jenny Way, que son embolosépticos. También pueden presentar los nódulos de Osler, que son depósitos de neutrófilos, y lesiones en la retina, las lesiones de Roth, que están asociadas a hemorragias. Dentro del laboratorio, estos pacientes presentan eh, reportes de reactantes de fase aguda elevados, PCR, procalcitonina, la BCG están aumentadas, presentan leucocitosis, las enzimas cardíacas están elevadas. Se puede pedir como examen complementario radiografía de tórax y lo que en los últimos años ha estado llamando la atención y definen como gold estándar la angiotomografía en un 93%. Entonces, recapitulando, el diagnóstico engloba la clínica, los estudios bacteriológicos, la ecocardiografía muy importante y las serologías. Bueno, dentro del diagnóstico nos hemos guiado en las guías del año 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología y también en los criterios de Duke que, bueno, han sufrido modificaciones para el año 2022 y 2023, ¿no? El año 2000, los criterios modificados de Duke han integrado hallazgos clínicos, microbiológicos y de imagen, que han demostrado una sensibilidad total del 80% para los cuadros de endocarditis infecciosa. Mencionando los criterios de Duke, pues tenemos criterios mayores, criterios menores. Dentro de los criterios mayores tomamos en cuenta los hemocultivos positivos, ya sea por Streptococcus viridans, bovis, el grupo JASEC y el Staphylococcus aureus, además de una afección endocárdica. Tomamos en cuenta igual los criterios menores como factores predisponentes, fiebre igual o mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y evidencia microbiológica. Vamos a desglosar en este cuadro tanto los criterios mayores como los criterios menores. Habíamos mencionado que el hemocultivo positivo de endocarditis infecciosa toma en cuenta microorganismos típicos, ¿no? En este caso, el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, el Staphylococcus aureus o el enterococo. También toma en cuenta los hemocultivos positivos, ya sean dos hemocultivos positivos que las muestras hayan sido tomadas con una relación de aproximadamente 12 horas. Y tres hemocultivos, de mayor de 4 hemocultivos separados en una relación de tomas de 1 hora. La evidencia de lesión del endocardio, la realización de un ecocardiograma propio que define una masa intracardíaca en una válvula o estructura de soporte en una zona de paso de un flujo de insuficiencia o en un injerto, ya sea en las válvulas protésicas, generalmente la mitral. La presencia de abscesos o dehiscencia parcial de una nueva válvula protésica y la regurgitación valvular de una nueva aparición. Ya los criterios menores engloban a factores predisponentes cardíacos, las alzas térmicas mayores a 38 grados, fenómenos vasculares como émbolos arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Las lesiones de Jenny Way. Dentro de los factores inmunológicos engloban
glomerulonefritis, los nódulos de Oechsler, las manchas de Roth y factor reumatoide. Y dentro de la evidencia microbiológica, pues los hemocultivos, ¿no? Positivos, que no cumplen los criterios mayores o evidencia serológica de una infección activa de microorganismos propios. Y los hallazgos ecocardiográficos compatibles con una endocarditis infecciosa, pero que no cumple con criterios mayores. Entonces, para el diagnóstico de una endocarditis infecciosa, según los criterios de Duke, tomamos en cuenta para un diagnóstico definitivo dos criterios mayores, un criterio mayor y o tres menores o cinco criterios menores. Para un diagnóstico presuntivo, un criterio menor y un criterio mayor, o muy bien, tres criterios menores. Posiblemente también ha aumentado el uso de la ecocardiografía en pacientes con hemocultivo positivo para Enterococcus fecalis, Estafilococo aureus o Streptococcus, dada la asociación con un mayor riesgo de endocarditis infecciosa. Englobándonos en el tratamiento como tal, tenemos los diferentes estadios, ya sea tratamientos empíricos, tratamiento hacia el agente específico o buscar y tratar la puerta de entrada de los focos secundarios. Eh, bueno, dentro del tratamiento empírico, tomamos en cuenta a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, tercera generación, a los glucopéptidos y aminoglucósidos. En pacientes que vayan a realizarse procedimientos dentales, en niños que vayan a hacer procedimientos dentales, se debe tomar en cuenta la siguiente situación, ¿no? En pacientes que no tengan alergia a la penicilina o a la ampicilina, se puedan usar profilácticamente amoxicilina, ampicilina o cefazolina a las dosis recomendadas, ¿no? Amoxicilina, 50 miligramos kilogramo, o la ampicilina a 50 miligramos kilogramo igual, y la cefazolina o la ceftriaxona a la misma dosis, de 50 miligramos kilogramo, intramuscular o endovenosa. En pacientes que presenten alergia a la penicilina o a la ampicilina, se recomienda alternativas como la cefalexina, una dosis de 50 miligramos kilogramo día, perdón, dosis día, sí, pero vía oral, dosis profiláctica, solo una. También toma en cuenta los macrólidos como la citromicina o la claritromicina. Y como opciones la doxiciclina y la cefazolina o la ceftriaxona. Ya en pacientes que, se inicie un tratamiento empírico y que no tengamos un germen identificado y que el proceso infeccioso esté en la válvula nativa, pues debería iniciarse ya muy bien el tratamiento de elección, la penicilina G-benzatínica, asociada a un aminoglucósido como la gentamicina, o también podría estar asociada a una cefalosporina de primera generación. En caso de que el paciente sea alérgico, pues como opciones tenemos a la vancomicina o a la teicoplanina, que bueno, teicoplanina creo que en nuestro medio aún no está presente, la vancomicina sí, asociada a un aminoglucósido como la gentamicina. El tratamiento, a realizar el tiempo de tratamiento, pues alrededor de 4 semanas, pero la gentamicina solo de una o dos semanas. Sí, el proceso infeccioso va a estar presente en la válvula protésica, pues el tratamiento va a ser alrededor de 6 semanas y tendría que utilizarse ya sea una vancomicina asociada a un aminoglucósido, no, tomando en cuenta que la gentamicina no debe utilizarse más de una o dos semanas, ¿no? Por sus efectos adversos. Bueno, ya una vez identificado al agente causal, el tratamiento como tal para un Streptococcus viridans o bovis altamente sensible a penicilina, pues el tratamiento de elección inicialmente es la penicilina G cristalina, ¿no? Por un tiempo de uso de 2 semanas. Puede estar asociado a aminoglucósido como la gentamicina. Podríamos utilizar alternativas como ya sea monoterapia, la ceftriaxona, o muy bien ceftriaxona más amoxicilina, ¿no? Y pues tomamos en cuenta también la utilidad de la cefalosporina de primera generación y tercera generación, ambas por 4 semanas. Eh, ya para las endocarditis infecciosas périticas por estreptococos
con una sensibilidad intermedia a la penicilina, pues de primera elección, siempre la penicilina cristalina, asociada a un aminoglucósido, y como alternativa, una vancomicina o más un aminoglucósido, ambas para un tratamiento de 4 semanas. Igual, tomando en cuenta que el aminoglucósido no se debe usar, ¿no? Más de 2 semanas. Y el tratamiento para endocarditis por estreptococo como tal, y enterococo, pues igual, de primera elección la penicilina, la gentamicina, alternativas la vancomicina más la gentamicina, con un tratamiento que van de 4 a 6 semanas. Ya teniendo el agente causal, ya sea un estafilococo, ya sea en la válvula nativa, en la válvula protésica o en la tricúspide, el tratamiento va a ser prolongado de 4 a 6 semanas. Y de igual manera, se van a utilizar cefalosporinas de primera generación, siempre asociadas a aminoglucósidos como la gentamicina. Si no fuesen sensibles, pues se podría rotar a vancomicina, ya sea a monoterapia o asociada con un aminoglucósido. Y también se pueda utilizar cefalosporinas de primera o tercera generación, siempre tomando en cuenta que los tratamientos se van a prolongar de 4 a 6 semanas. Ya teniendo en cuenta otros gérmenes, como los cocobacilos gram negativos, ya sea del grupo JASEC, el plan terapéutico, la utilización de la ceftriaxona por alrededor de 4 semanas, que pueda o no estar asociada a aminoglucósidos. Si fuese el origen causal una salmonelosis, pues la utilidad de cefalosporina de tercera generación, ya sea la ceftriaxona o la cefotaxima. En caso de las enterobacterias, pues y debería utilizarse el germen según la sensibilidad. En este caso, podríamos utilizar ya sea cefalosporinas de tercera generación o muy bien, ya podríamos estar escalando a carbapenémicos como el imipenem. Ya para gérmenes como la pseudomonas o la serratia, podríamos estar utilizando la ceftazidima por más o menos 6 semanas, asociada a la micacina por alrededor de 2 semanas. Y los estreptococos de los grupos A, B, C, G, pues manejados con penicilina G-benzatínica o cefalosporina de tercera generación de 4 a 6 semanas. Bueno, en el Streptococcus pneumoniae, el tratamiento de elección, la ceftriaxona, para la Neisseria gonorrhoeae, la ceftriaxona igual, por 4 a 6 semanas, y si el caso ameritase, en pacientes que hayan aislado hongos, ya sea como Aspergillus o Cándida, el tratamiento de elección debería ser un fungicida, ya sea la anfotericina o la caspofungina. El fluconazol, discretamente utilizado, pues como bien sabemos, el fluconazol más actúa como un fungiestático. Bueno, para recapitular la duración del tratamiento, habíamos mencionado que por estreptococos debería extenderse el tratamiento de 2 a 4 semanas con tratamiento ya sea sensible a penicilina. Igual para los estafilococos o bacilos gram negativos de 4 a 6 semanas. Eh, en caso de que la, el foco séptico sea a distancia, debería utilizarse un tratamiento que no sea menos de 6 semanas, ¿no? Y bueno, estas guías las pudimos obtener, como les había mencionado al inicio, de las guías de la Sociedad Española de Cardiología, que han sido actualizadas el año 2023.
Bueno, dando continuidad con la presentación de los temas, a continuación, la doctora Sheila Martínez, ella formada como pediatra en el Hospital del Niño Mario Ortiz, posteriormente realizó subespecialidad en neuropediatría en el Hospital Japonés y actualmente trabaja en la institución del Hospital Mario Ortiz Suárez como neuropediatra. El tema que va a presentar a continuación es absceso cerebral. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por tomarme en cuenta para poder participar en estas charlas de educación continua. Estoy muy feliz de poder hablar sobre este tema que para nosotros aquí en el Hospital de Niños es muy frecuente, ya que es un hospital de referencia, tercer nivel, y siempre tenemos pacientes muy críticos. Y al año debemos ver varios pacientes con esta patología. Dando comienzo a mi tema, que es absceso cerebral en niños. Como definición, el absceso cerebral es una colección en el parénquima cerebral que se acompaña de destrucción celular. Eh, es una infección focal del sistema nervioso central que compromete el parénquima cerebral. Entonces, también tenemos a veces la confusión con el empiema. El empiema se diferencia que es una colección purulenta en el espacio subdural, es una localización bien específica. A diferencia del absceso cerebral, que puede tener diferentes localizaciones, diferentes tamaños, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el empiema está localizado específicamente en el espacio subdural y están asociados a síntomas y factores de riesgo similares a los del absceso. Solo la localización es la que se diferencia. En lo que tenemos respecto a la epidemiología en el absceso cerebral en niños, la incidencia es de 2 a 3 pacientes por cada 10.000 pacientes hospitalizados con diagnóstico de abscesos en la población en general. En los niños, más o menos se dice que es un 30% de esta cantidad en general, y el predominio tiene un leve predominio masculino con un 60% en comparación a las niñas. Y se dice en la literatura, lo tengo marcado en rojo, ¿por qué? Porque menos del 30% de los pacientes pediátricos presentan una sintomatología clásica. Así que el diagnóstico tiene que ser eh, bastante minucioso, y por eso es de que hoy vamos a hablar sobre todo lo que respecta a diagnóstico de absceso y todo lo que respecta a la patología. Entrando más ya al tema, el absceso cerebral tiene 4 estadios. El primer estadio es la cerebritis temprana, cuando hay una reacción inflamatoria. Aquí podemos ver una imagen en comparación a la del lado contralateral, la región frontal, es una imagen más hipodensa, más oscura. Entonces, al comienzo es lo que vamos a esperar ver en la imagen, ¿no? Es una zona mal definida en el parénquima cerebral. Esta es una zona hiperémica que tiene muchos infiltrados fagocíticos y dura más o menos 1 a 3 días. Es muy corta. Luego, a medida avanza la patología, tenemos la cerebritis tardía. Posteriormente, aquí podemos ver en la imagen que esta lesión al comienzo tiene una necrosis y una licuefacción, el momento en el que el absceso va adquiriendo una forma redondeada. Aumentan los fagocitos y los vasos epirémicos empiezan a aportar fibroblastos que rodean el foco central con tejido de granulación alrededor de la zona, y se establece una proliferación glial. Por eso es de que vemos un edema periabsceso en esta fase, es la que más sintomatología nos va a dar. Em, Dura más o menos entre 4 a 9 días. El siguiente estadio es el estadio de capsular temprana. La lesión se va encapsulando, y podemos ver, la lesión se va encapsulando mediante la combinación de tejido fibroso y gliosis, al tiempo que el tamaño va aumentando en función al germen causal,
al grado de encapsulación, al estado inmunológico del huésped, y esta fase de capsular temprana dura más o menos entre 10 a 14 días de la enfermedad. Aquí podemos ver ya una imagen bien conformada, redondeada, que se puede ver muy bien en una tomografía. El último estadio del absceso es la fase capsular tardía, a partir de los 14 días, que puede durar varias semanas, hasta unas 6 semanas, y esta fase capsular tardía necesita bastante tiempo para llegar a formar una verdadera cápsula. Aquí podemos ver, como se dice, ¿no? Un absceso tiene doble anillo, y aquí podemos ver varias imágenes de abscesos. 1, 2, 3, 4 y algunos que ya están empezando a formar y tienen un vaciado al ventrículo. Aquí también podemos ver otra imagen con bastante edema perilesional, y esta es otra imagen de un paciente del hospital que se encuentra actualmente internado. Tenemos dos imágenes capsulares bien conformadas. Esta imagen, cuando nosotros la vimos en el paciente de 1 mes de vida, ya podíamos presumir de que no era un cuadro clínico del día anterior, como la mamá relataba. Ya estaba en una fase capsular tardía. Ya podemos imaginarnos que ya han pasado más de 14 días del cuadro y que han podido pasar semanas desde el inicio del absceso. Entonces, tenemos una triada clásica en el absceso que nos habla de fiebre, cefalea y déficit motor. En los pacientes pediátricos, esta triada clásica solo se presenta en el 20% de los pacientes. El resto de los pacientes con absceso cerebral de edad pediátrica no tiene esta triada clásica y tiene otros síntomas inespecíficos que vamos a ir nombrando. También el cuadro clínico de un paciente pediátrico depende, por ejemplo, si estamos en la fase de cerebritis, la cefalea es la más frecuente. Puede haber el resto también, hiperemia, obstrucción, convulsiones, pero en la cerebritis, el inicio, la cefalea es lo más frecuente que nos tiene que hacer sospechar de un absceso. En un lactante, por ejemplo, podemos ver un aumento excesivo del perímetro cefálico. También puede ser un signo inespecífico, pero puede ser también un signo de absceso. Una tensión de la fontanela, puede haber vómitos, ritualidad, pero lo más frecuente en un lactante con fontanela abierta es un aumento del perímetro cefálico excesivo. En un niño mayor con fontanela cerrada, los signos neurológicos focales son los que nos tienen que llamar mucho la atención, y los signos de hipertensión endocraneal. Y también cuando vemos, a veces el absceso pasa tanto tiempo, el paciente tiene un estado inmunológico muy bueno, ha llegado a la última fase del absceso y ya no puede el cuerpo seguir protegiéndolo, entonces hay una ruptura espontánea del absceso con una invasión al sistema ventricular, y esto de aquí está marcado en rojo porque es un signo de gravedad y de mal pronóstico y una alta mortalidad cuando ya vemos ese vaciado del contenido del absceso al sistema ventricular. Y ahí sí nos puede dar síntomas graves, ¿no? También nos dice la literatura que las manifestaciones clínicas del absceso dependen de la edad del paciente. En un niño menor de 5 años, obviamente que los síntomas van a ser más graves y más inespecíficos. La edad más frecuente de presentación del absceso es los 6 años. La localización también es muy importante en la manifestación clínica de los abscesos. ¿Por qué? Porque depende. Si la localización del absceso es frontal, nos va a dar signos frontales. Temporales, depende de la localización del absceso para darnos la sintomatología. El número de lesiones también es muy importante. No es igual tener una colección que varias colecciones. Nos dicen que cuando el 6% de los abscesos pueden ser múltiples, es un bajo porcentaje, pero cuando son múltiples el pronóstico es malo también. También depende de las manifestaciones clínicas de la virulencia del microorganismo. También depende si está asociada a una meningitis, una ventriculitis y si hay convulsiones. Otros síntomas que podríamos encontrar cuando tenemos abscesos que no son específicos, pero nos pueden hacer sospechar, sumando a todo el cuadro clínico del paciente: fotofobia, diplopía, papiledema, latosis palpebral, disminución de la agudeza visual, hipotonía, aumento del perímetro cefálico, la fontanela bombada,
De acuerdo a la frecuencia de presentación, es una revisión bastante actualizada del 2023 que nos dice que el signo más frecuente es la fiebre con 53%, cefalea y alteración de la conciencia. Las convulsiones solo en un 17%. También puede haber el resto de los síntomas, pero en menos frecuencia, ¿no? Entonces debemos poner la alerta cuando hay todo esto. Y de acuerdo a la localización, las localizaciones de los abscesos más frecuentes en un 25% en la región frontal y la región parietal, seguido de la región temporal, occipital, cerebelosa y los ganglios basales. En la región frontal y parietal es la más frecuente debido a que la causa más frecuente del absceso es por continuidad. Tenemos la otitis, la sinusitis, ya vamos a ir viéndolo más adelante también. Entonces, como ya decíamos, que la sintomatología es de acuerdo a la localización del absceso. Por ejemplo, en los lóbulos frontales y temporales podemos encontrar un paciente con cambios de conducta, un niño que era tranquilo ya se pone irritable o está muy somnoliento. Si es que el absceso está localizado en estas áreas, también las zonas más epileptógenas del cerebro son las regiones frontales y temporales, así que si va a estar localizado aquí, con seguridad vamos a tener convulsiones asociadas a los síntomas. Y cuando están localizado el absceso en tronco, encefálico y cerebelo, podemos tener trastorno de la marcha, parálisis de pares craneales y deterioro del sensorio vinculado a hidrocefalia. En lo que se refiere al aislamiento de los gérmenes, aquí tenemos el germen, la orden de frecuencia y dónde podemos aislarlo. Entonces, como podemos ver, esta tablita es bastante actualizada del 2023 y además que es de un estudio realizado en Colombia, Latinoamérica, y podemos ver que el Streptococcus viridans es el más frecuente en un 30% y lo vamos a poder aislar en sangre. Pocos son los que vamos a poder aislar en líquido cefalorraquídeo. Las enterobacterias, los últimos años, han sido las que más han ido ganando espacio para causar abscesos en un 18% y los podemos aislar en líquido cefalorraquídeo. Seguido del Streptococcus aureus, vemos en comparación a la frecuencia, es bastante la diferencia, ¿no? De 30 a 9. La podemos aislar en líquido cefalorraquídeo, no es el principal causante ni el único. Ya debemos ir pensando en estos otros agentes etiológicos. Y nos debe llamar también la atención que los agentes etiológicos pueden ser polimicrobianos. En un 20% es alto esto. Y los podemos aislar en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Los factores de riesgo para que un paciente desarrolle un absceso cerebral, en orden de frecuencia están las cardiopatías congénitas. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestros pacientes cardiópatas y debemos estar atentos a todos los síntomas antes señalados. En segundo lugar tenemos la otitis, la sinusitis. En tercer lugar están las intervenciones neuroquirúrgicas. En cuarto lugar, la diseminación hematógena. Y en quinto lugar, las enfermedades sistémicas y la inmunosupresión, que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, para realizar el diagnóstico de absceso cerebral, ¿qué podemos ayudarnos como exámenes complementarios? Un hemograma no es nada específico, nos puede dar leucocitosis, leucopenia. El citoquímico de líquido cefalorraquídeo muchas veces en absceso cerebral puede darnos líquido normal o nos puede dar algún hallazgo de meningitis bacteriana. Tomar el citoquímico no se recomienda nunca cuando no tenemos una neuroimagen, porque no sabemos en qué fase del absceso está, no sabemos si este absceso es tan grande que nos puede dar una desviación de la línea media y nos puede provocar más adelante una herniación. Así que si queremos tomar el citoquímico, siempre está recomendado ahora hacer una neuroimagen, la que tengamos a mano, ya sea ecografía, tomografía, para poder realizarlo. Entonces, tenemos marcado en rojo la neuroimagen, el absceso cerebral. ¿Por qué?
porque es el estudio complementario que nos va a ayudar bastante para hacer el diagnóstico, para establecer un diagnóstico diferencial con neoplasias, infartos, otras enfermedades. También nos va a ayudar para identificar la cantidad, la localización y también para planificar el tratamiento quirúrgico en caso de que lo necesite el paciente. Entonces, como la neuroimagen es el estudio que nos va a ayudar más, tengo bastantes imágenes para mostrarles. Quiero que no se olviden de este cuadrito de aquí. En lo que se refiere a neuroimagen de abscesos, igual está bastante actualizado y nos podemos ver en las fases que ya hemos visto antes, en cerebritis temprana, cerebritis tardía, en la capsular temprana, cómo está la cápsula y cómo está el centro, en la capsular tardía, cómo está la cápsula y cómo está el centro. Entonces, si nosotros le hacemos una tomografía simple al paciente con un absceso cerebral, en las primeras fases, hasta los 9 días, vamos a encontrar solo una imagen hipodensa, una imagen oscura. Luego, recién en la fase capsular temprana, la cápsula se va a ver hiperdensa. Eso es lo que debemos buscar, sobre todo, ¿no? Si es que vemos una imagen hipodensa, podemos presumir de que estamos en las primeras fases, y si ya vemos una fase en la tomografía simple, una región hiperdensa capsular, podemos asumir que ya estamos a partir de los 10 días adelante del cuadro clínico. Entonces, una tomografía contrastada nos ayuda bastante. Podemos ver de que en la fase capsular temprana podemos encontrar los bordes encendidos, y en la fase capsular tardía también. El estudio que es muy importante en absceso cerebral es una resonancia magnética. La resonancia magnética la debemos buscar en la difusión, en la T2. Podemos ver desde el comienzo cómo nos cambia la imagen de forma precoz en una imagen hiperintensa, que quiere decir que se ve blanca. Ahora enseguida vamos a ver todas las imágenes. Quiero que este cuadrito lo tengan claro porque voy a mostrar bastantes imágenes y ahí vamos a poder observar todo esto que estoy explicando. También debemos ver en una resonancia magnética en T1 contrastada cómo van a marcar una hiperintensidad en la capsular temprana y a partir de ahí en la capsular tardía también. Aquí podemos ver algunas imágenes. Esto de aquí no es un diagnóstico diferencial, sino que es el diagnóstico del absceso. Aquí podemos observar, este paciente tiene un absceso por estreptococo con diseminación hematógena, por eso es de que podemos ver múltiples imágenes ya abscedadas en anillo, y esta es una resonancia magnética en T1. Esta es una resonancia magnética axial en SWIP, que nos muestra una hiperintensidad perilesional. Todo esto que ven ustedes blanco aquí es la hiperintensidad perilesional con edema que podemos ver en el absceso, y un doble anillo. Podemos ver aquí 1 y 2. Si podemos observar, es esta imagen y esta imagen son diferentes. Es el mismo paciente, el mismo día, la misma resonancia magnética, pero diferentes secuencias de la resonancia, donde aquí podemos ver solamente 3 imágenes, pero aquí ya podemos ver en esta secuencia cómo hay un edema bastante amplio en todo lo que son las lesiones, y esto nos da el diagnóstico de absceso, este anillo en doble halo. En esta otra imagen podemos ver aquí una resonancia magnética con un axial en T2, donde podemos encontrar el absceso en una región, en una imagen hipointensa, con toda una región perilesional hiperintensa, blanca, ¿no? Que ya nos está queriendo dar como una
una área como comprimiendo el ventrículo derecho, ¿no? También en este continuando con las imágenes, podemos observar, por ejemplo, en un paciente con un seno dérmico, alguna vez les va a tocar ver, no es muy frecuente, pero si vemos esta imagen en un paciente, podemos sospechar de eso. Tiene una comunicación, si podemos ver aquí en resonancia, de la piel, una comunicación a intracraneal. Y lo que vamos a ver en imágenes, esta comunicación puede ser una puerta de ingreso de algún germen. Esta, por ejemplo, es una tomografía axial sin contraste. Podemos ver un cambio en la densidad solamente aquí en cerebelo. Y ya después de la administración de contraste, vemos dos imágenes hiperdensas ya con una captación de contraste en cerebelo. Y la causa es secundaria a un seno dérmico. Entonces debemos siempre tener en cuenta eso con esos pacientitos que nos nacen con esa apertura. Esta otra imagen es de un neonato que tiene un acceso parenteral. Esta imagen es una ecografía eh, donde podemos ver en una imagen coronal y una parasagital. Tal vez aquí podemos observar un cambio en la hiperecogenicidad. Aquí podemos ver la otra imagen y ya en una tomografía, en una resonancia magnética en T1 podemos ver de que hay múltiples anillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay otros en formación y que este se ha roto y se ha abierto hacia el ventrículo y ha diseminado todo su contenido. Entonces, algo que en la ecografía tal vez no podemos visualizar, pero en una imagen de resonancia magnética sí. Y ya esto hemos dicho que es de mal pronóstico
y también que tenga múltiples imágenes también. Continuando, este es una imagen secundario, un absceso secundario, un tumor inflamatorio de POT. En esta tomografía de aquí, que se le hizo primero al paciente, podemos observar una inflamación extraaxial en el tejido blando y una colección, aquí podemos ver, pequeña, laminar, si lo pueden ver, que es una colección purulenta. Ya en un estudio, sospechando de esto, ya en un estudio de resonancia magnética, podemos observar en una corte sagital, en una secuencia T1 con contraste, varias cosas, ¿no? Primero, una imagen, que es esta de aquí que hemos visto, que está cavitada y que tiene contenido líquido, purulento. Segundo, esta imagen que vemos aquí en la tomografía, podemos observar que también tenemos un empiema aquí y varias colecciones que están comenzando a diseminarse, además de que justo en el seno frontal encontramos en esta región un fluido y es una colección infecciosa. Entonces, aquí también podemos observar en una resonancia magnética, un corte axial en difusión, cómo hay colecciones, empiemas, varios, a diferencia de lo que podemos ver en una tomografía. Este, por ejemplo, si podemos alguna vez ver esto, es obviamente de mal pronóstico porque tiene todos los signos que hemos dicho que son de riesgo. Es un empiema epidural izquierdo de gran efecto de masa que ya ha comprimido el ventrículo y nos está dando una hidrocefalia por obstrucción. Esta otra imagen es una tomografía de cráneo, donde podemos observar en un comienzo cómo se va inyectando el contraste en el lóbulo frontal izquierdo y ya luego podemos observar cómo capta el contraste y se puede ver un doble anillo, que ya con eso queda establecido el diagnóstico de absceso cerebral con edema importante perilesional, estas imágenes que vemos aquí, y un gran efecto de masa porque ya nos está comprimiendo el ventrículo izquierdo anterior. Luego, por ejemplo, aquí traje esta imagen para que podamos hacer un poco, con todo lo que estoy explicando, un diagnóstico diferencial, tal vez ya podemos darnos cuenta. En esta imagen de aquí podemos ver que es un absceso cerebral en cerebelo con gran edema perilesional y gran efecto de masa. En esta otra imagen vemos que el tamaño de la lesión es grande, igual en cerebelo, casi misma localización. Es un astrocitoma pielocítico sangrante, donde podemos observar que no tiene edema perilesional y es enorme, no tiene efecto de masa y además su anillo es bien irregular hacia adentro, no es como este de aquí, ¿no? Esos son los diagnósticos diferenciales que podemos hacer con la imagen. Esta es otra imagen de una tomografía de un paciente con absceso. En esta imagen de aquí vemos la fase de cerebritis, las fases iniciales donde apenas vemos cambio de la densidad, ¿no? Y aquí podemos ver si es que buscamos mucho alguna forma anular, ¿no? Pero ya cuando el absceso han pasado días y pasa una fase capsular, hay un gran edema, todo lo que vemos aquí, es un gran edema perilesional y efecto de masa que vemos que esta es la línea media que debería estar así más o menos y aquí ya nos está desviando la línea media y tiene un anillo captor bien delimitado en doble halo, por así decirlo. Este es otro diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con todo lo que ya hemos visto, este es un meningioma terional donde es bastante grande la lesión, pero no tenemos ningún edema perilesional y es solo una imagen. No tenemos anillo, no tenemos desvío y no tenemos edema sobre todo.
Este es otro diagnóstico diferencial, es una resonancia magnética de un glioma temporal izquierdo, aquí lo podemos ver, donde podemos observar en esta secuencia una imagen hipointensa. En esta otra secuencia T2, una imagen hiperintensa, y en este coronal podemos observar la misma imagen que aquí. Pero a pesar de que es una imagen tan grande, la densidad es única en toda la lesión, no hay efecto de masa, no hay edema perilesional. Vámonos al tratamiento. Con todo lo que hemos visto y hemos explicado, el tratamiento es lo más importante que nosotros debemos quedarnos en esta charla de hoy. El tratamiento tiene dos pilares, el manejo antibiótico y el manejo quirúrgico. El manejo antibiótico siempre está recomendado, ni bien tenemos una sospecha, iniciar tratamiento empírico y lo podemos iniciar con una cefalosporina de tercera generación. Aquí tengo antibiótico, la dosis y el tiempo de duración. Podemos ver de que siempre son prolongados, ¿no? Esto lo podemos encontrar en cualquier literatura. Entonces, en orden de uso frecuencia, tenemos la ceftriaxona, la dosis meningia y en absceso está indicada esta, y el tiempo es por lo menos 4 semanas como mínimo. La vancomicina también con la dosis indicada, el metronidazol, el meropenem, linezolid, trimestoprim, ¿no? Este último lo usamos para tratamiento ambulatorio y debemos completar por lo menos 6 semanas totales. El tiempo de duración del tratamiento del absceso es bastante prolongado y eso debemos hacerle saber a la familia, ni bien se establece el diagnóstico. Entonces, de acuerdo al el tratamiento antibiótico, antimicrobiano, según el mecanismo de la infección, podemos recomendar que cuando son por trasplante de órganos la causa, se debe empezar con ceftriaxona, metronidazol o el voriconazol. Cuando son pacientes que la causa ha sido una infección, toxoplasmosis, pacientes inmunocomprometidos también, se puede iniciar pirimetamina, sulfadiazina. En pacientes postquirúrgicos o que han tenido un traumatismo craneal, una fractura de cráneo abierta, debemos iniciar con vancomicina, cefepina. Se recomienda asociarlo al metronidazol, vancomicina, metronidazol, meropenem. Entonces, si la causa del absceso es un foco para meningio, se recomienda ceftriaxona y metronidazol, siempre juntos, ¿no? Ya sea otitis, sinusitis. Cuando la causa es la diseminación hematógena, debemos empezar con una cefalosporina de tercera generación y metronidazol. Se puede asociar a vancomicina en sospecha de estafilococo, pero ya hemos visto que el estafilo no es tan frecuente ni es el primero en el que debemos sospechar de causa. El manejo quirúrgico en un absceso casi siempre es en un 76%, o sea, casi todos los pacientes con absceso cerebral van a terminar en una intervención quirúrgica. Pocos son los que no. Los pacientes que tienen menos de 2,5 centímetros puede que vayan bien solo con antibiótico terapia, pero los que son de 2,5 centímetros más arriba ya sí tiene que ser un manejo quirúrgico. Los pacientes que tienen un absceso cerebral con efecto de masa, cualquiera sea el tamaño, con desviación de línea media, siempre tienen que tener un manejo quirúrgico. La cirugía se recomienda siempre que debe ser guiada por esterotaxia para evitar el menor daño posible al tejido cerebral, pero a veces no lo tenemos. Esto está en la literatura, pero a veces no tenemos cómo hacerlo, y como el tratamiento tiene que ser de inmediato, lo hacemos de la forma convencional, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico debe realizarse un drenaje y una resección de toda la colección. Las complicaciones y secuelas de un absceso. En orden de frecuencia, la más frecuente es la epilepsia con un 39%. También puede quedarnos un déficit motor focal, un déficit visual, la hidrocefalia, alteraciones en el lenguaje, múltiples secuelas, ya sean de acuerdo a la localización donde se ha anidado el absceso.
La disminución de la mortalidad asociada a un absceso cerebral los últimos años, gracias a los antimicrobianos que tenemos disponibles, ha disminuido de 60% al 10% en la edad pediátrica. O sea, la mortalidad secundaria en absceso es muy baja ahora, pero aún está presente. Aquí quiero mostrarles, ya terminando, para no cansarnos mucho, eh, algunos cuadros de este año que hemos tenido. Los dos son de este año, son recientes. Es un paciente de 1 mes de edad, referido al hospital de niños por convulsiones, con un cuadro clínico de 3 días de evolución. Le pongo la interrogación porque van a ver la tomografía. Esta es la tomografía con la que viene el paciente referido y por eso es de que el pediatra lo manda a nuestro hospital, porque este cuadro clínico en 1 mes de vida de un neonato es una diseminación hematógena, obviamente. Ya indagando un poco con la mamá, el paciente había nacido en taxi al momento de que ella se encontraba yendo al hospital y como nació bien, se volvió a la casa y después de unos días recién acudió al hospital. Como el niño se lo veía bien en el hospital, lo mandaron a la casa, a pesar de haber sido un parto domiciliario. Y la mamá nota de que el niño, de ser un niño normal, sano, empezó a tener primero irritabilidad, luego hipoactividad y al final disminuyeron las tomas de la succión. Como la mamá ya tenía 3 hijos, se dio cuenta de que esto no era normal y tuvo unas convulsiones y ahí es donde acuden recién al hospital. Entonces, como podemos ver aquí, las imágenes nos muestran de que este absceso por lo menos ya tenía por más de 10 días de evolución y son múltiples y nos dan efecto de masa y también han vaciado el ventrículo, la ventriculitis, ¿no? Aquí podemos ver un gran edema en casi todo el hemisferio y aquí podemos ver la diferencia, cómo está el ventrículo lleno de esta colección. Este es otro paciente que hemos tenido este año. Es un niño de 11 años de edad con cefalea esporádica, de más o menos 2 semanas de duración. La mamá le estaba automedicando, luego ingresa a nuestro hospital eh, por alzas térmicas, cefalea, y en la tomografía simple de la emergencia un domingo se puede ver, se puede observar de que tenemos todos los senos paranasales ocupados. Pensando que la cefalea podría ser esa la causa, y el niño presenta crisis convulsivas, por eso es de que se queda internado como emergencia. Tenemos esta resonancia magnética del 27 de mayo, que se pudo hacer rápido, donde podemos evidenciar varias cosas, ¿no? No sé por qué se está rayando. Aquí podemos observar una piosinusitis, tal vez aquí no en la imagen, no lo puse, pero todos los senos estaban ocupados. Aquí podemos ver también un poco, ¿no? Y el neuroimaginólogo nos habla de un tumor de POT, ya lo hemos visto antes en las imágenes que presenté, que son estas de aquí, que podrían ser la causa de la sinusitis y el tumor de esta colección que podemos ver aquí, con empiema epidural y una trombosis del tercio anterior del seno sagital superior. El seno tendría que venir hasta aquí y aquí vemos de que ya no hay un llenado, y además de tener este tumor, tener una pansinusitis, tener el empiema epidural y tener una trombosis de seno, el niño estaba complicado, con un mal pronóstico, y ante todo mal pronóstico se hace el tratamiento quirúrgico en esa oportunidad para drenar esa colección, pero sabíamos que el pronóstico era malo porque este niño tenía varios factores de riesgo, ¿no? Ya el 10 de junio, a un internado, se observa en esta otra resonancia que hay un desarrollo de la colección. Aquí podemos ver un desarrollo de la colección temporoparietal izquierda,
cosa que no había al comienzo, que a pesar de los antimicrobianos y todo lo que se le había colocado, esta colección ha llegado a formarse, ¿no? Dándonos como un efecto de masa aquí. Por eso es de que se vuelve a reingresar al quirófano y se vuelve a hacer la limpieza. Aquí en toda esta imagen podemos ver una lesión cortical y un proceso isquémico agudo, subagudo, eh, y aún se veía la trombosis de seno en 10 de junio. A pesar de, bueno, el paciente estuvo bastante tiempo internado, ya vino a control el 5 de septiembre con esta resonancia magnética, después de tanto tiempo de estar con antibiótico, manejo ambulatorio, ya estaba de alta cuando se realizó esta última imagen. Y aquí podemos observar que ya hay una resolución de las colecciones extraxiales fronto, medial y temporal y parietal, solamente que nos quedó como eh, una secuela, ya una lesión cortical, como una atrofia cortical. Y esto lo vamos a ir viendo tal vez más adelante con tal vez con una alteración en la memoria o una discapacidad intelectual leve, ¿no? Ya vamos a poder hacerle seguimiento más adelante. Pero el resto del tejido que estaba afectado frontal ha quedado intacto. Y la trombosis de seno que estaba y que no se veía toda esta imagen de aquí, ya tenemos un llenado, aunque débil, pero ya está resuelta, ¿no? Entonces ya aquí se suspende el tratamiento para la trombosis y aquí ya se suspende el tratamiento para los antibióticos terapias. Él es, por ejemplo, en el video tal vez no podemos observar mucho porque este niño ha hecho una recuperación multidisciplinaria por fisioterapia, tenía un déficit motor en todo el hemicuerpo derecho porque las colecciones eran del lado izquierdo y ya con la recuperación motora, fisioterapia y todo, podemos ver de que él camina y ha recuperado bastante bien, aunque aún en la parte proximal, o mejor dicho, distal de la manito derecha tiene un poco de déficit motor, pero el resto, bien. Entonces, este video ha sido subido con autorización de los papás y eso sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, lo ponemos a la cámara. Ajá. Aquí tenemos una pregunta en el auditorio. Nos preguntan si con el diagnóstico de absceso cerebral ingresan o es que durante la internación se hace el diagnóstico. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ya. Como hemos explicado, lo que nos va a ayudar al diagnóstico
más que todo cualquier estudio de hemograma, líquido celular, es la neuroimagen. Entonces, yo pienso que cuando el paciente ingrese y tenemos la sospecha clínica y tenemos el conocimiento, porque uno sospecha lo que conoce, entonces después de esta charla seguramente que nos va a quedar más claro muchas cosas. Eh, Cuando tienes la sospecha clínica, puedes hacer la neuroimagen y ahí puedes hacer ya el diagnóstico, ¿ya? Ujú. Porque solo con la clínica, como han visto, es inespecífico y en los niños es solo un 30-20% que va a haber sintomatología. Entonces, es la neuroimagen lo que nos va a ayudar. Ujú. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? ¿O la plataforma? Bueno, agradecer a todos los que formaron parte del módulo de infectología. Con este tema estaríamos finalizando el módulo actual y vamos a estar dando a conocer por medio del WhatsApp el próximo módulo que sería de traumatismo. Muchas gracias.